Ese mismo río había tardado millones de años en cortar la roca del Gran Cañón. Ninguna montaña lo detuvo, ningún desierto lo secó, ningún hombre lo cruzó sin miedo. Y entonces, en un cañón estrecho y negro, alguien decidió pararlo en seco. ¿Cómo se detiene un río que había excavado el Gran Cañón? ¿Cómo se le ordena al agua que deje de correr? La respuesta fue más extraña que la pregunta, porque el río no se venció con fuerza, se venció con un truco. Para entenderlo hay que volver al principio, a una época en que ese mismo río no traía electricidad ni ciudades, sino ruina. Esta es la historia de la presa Hoover. En la primavera de 1905, en el sur de California, un grupo de agricultores contemplaba con horror cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. No llovía, no había tormenta. Lo que se los tragaba era un río que se había desviado de su curso y que ahora avanzaba, imparable, hacia el interior del desierto. Habían abierto un canal para llevar un poco de agua a sus campos resecos, y el río había respondido entrando entero por esa herida. Durante casi 2 años, el Colorado abandonó su cauce y se derramó sobre una depresión seca del valle, formando un mar donde antes solo había polvo. Ese mar existe todavía. Se llama el Salton, y nació de un error humano y de la furia de un agua que nadie sabía cómo controlar. Aquel desastre resumía un problema que llevaba décadas sin solución. El río Colorado no era un río manso. Era una fuerza que bajaba desde las montañas rocosas cargada de nieve derretida, atravesaba cañones que él mismo había tallado durante millones de años y llegaba al sur convertido en una amenaza. En primavera se desbordaba y arrasaba cosechas enteras. En verano se encogía hasta dejar los campos muertos de sed. Los colonos del suroeste lo necesitaban para vivir y lo temían por igual. Aquel mismo cauce que había esculpido el Gran Cañón, esa obra monumental de piedra que atrae hoy a millones de visitantes, seguía comportándose como lo que siempre había sido, un río salvaje, sin dueño y sin freno. La pregunta que empezó a rondar entre ingenieros y políticos era casi absurda por su ambición. Si aquel río había sido capaz de partir la corteza de la tierra y abrir gargantas de más de 1500 metros de profundidad, ¿qué clase de muro humano podría resistirlo? Detener el Colorado no parecía una obra de ingeniería, sino un desafío a la propia naturaleza. El aire del desierto que rodea el Bajo Colorado es seco y abrasador. En verano, la temperatura supera con facilidad los 45 grados, y la roca desnuda arde bajo el sol como el interior de un horno. No hay sombra, no hay hierba, no hay refugio. Solo el brillo cegador de la piedra y, abajo, en el fondo de los cañones, el rumor constante de un agua de color pardo rojizo, cargada de sedimentos arrancados a media cordillera. Ese color le dio su nombre. Colorado significa, precisamente, del color de la tierra roja que arrastra. Quien se asomaba al borde de aquellos precipicios veía una cinta de agua allá abajo, engañosamente pequeña, engañosamente lejana, y no podía imaginar que ese hilo tuviera fuerza suficiente para mover montañas. Pero la tenía. Los primeros en soñar con domarlo no pensaban en muros, sino en canales. A finales del siglo XIX, unos ingenieros trazaron una vía de agua para desviar parte del caudal del Colorado hacia el Valle Imperial, una llanura desértica que, con riego, podía convertirse en tierra fértil. Y funcionó. El desierto floreció. Aparecieron campos de lechugas, de melones, de algodón, allí donde antes no crecía nada. Pero aquel canal se llenaba de barro con la misma facilidad con que el río traía sedimentos. Y los agricultores, desesperados, decidieron abrir una entrada nueva y más ancha para el agua. No colocaron compuerta, confiaron en que el río se comportaría. Fue entonces, en 1905, cuando el Colorado entró por esa abertura y no quiso salir. Hicieron falta casi 2 años, toneladas de roca y una compañía de ferrocarril entera volcando piedra en la brecha para devolver el río a su lugar. La lección quedó grabada a fuego. Con el Colorado no se negociaba. O se le controlaba por completo, o él lo controlaba todo. Había, además, un segundo problema, más humano y más enredado que el propio río.
El Colorado no pertenecía a nadie y atravesaba muchas tierras. Nacía en las Rocosas, cruzaba o bordeaba 7 estados del suroeste y, finalmente, entraba en México antes de buscar el mar. Cada región quería su parte del agua, y ninguna se fiaba de las demás. Los estados de arriba temían que los de abajo, que crecían más deprisa, se adueñaran del caudal antes de que ellos pudieran usarlo. Bajo una vieja doctrina legal, el primero que usaba el agua adquiría derecho sobre ella para siempre. Eso convertía el río en una carrera. Quien construyera primero ganaba, y esa desconfianza paralizaba cualquier proyecto grande, porque nadie iba a financiar una obra colosal si su vecino podía quedarse después con toda el agua. Para desenredar aquel nudo, se reunieron representantes de los 7 estados. Discutieron durante años sin lograr un acuerdo, hasta que alguien propuso una idea sencilla y astuta. En lugar de repartir el agua estado por estado, dividir la cuenca del río en 2 mitades, una superior y otra inferior, y dejar que cada mitad se organizara por su cuenta. En el otoño de 1922 firmaron ese pacto. Fue un reparto imperfecto, basado en cálculos demasiado optimistas sobre cuánta agua traía realmente el río, un error cuyas consecuencias se arrastran hasta hoy. Pero, por primera vez, existía un marco. El agua tenía reglas, y con reglas, por fin, se podía pensar en levantar algo. Ese algo tomó forma poco a poco en la mente de los ingenieros del organismo federal encargado de las obras hidráulicas. La idea era tan simple de enunciar como monstruosa de ejecutar. En lugar de pelear con el río a lo largo de cientos de kilómetros, con diques bajos que las crecidas se llevarían por delante, había que golpearlo en un solo punto, encontrar el lugar más estrecho, más profundo y más resistente de todo su curso, y cerrarlo allí con una sola barrera descomunal, un muro tan alto que embalsara el río entero por detrás, formando un lago artificial que guardara el agua de los años de crecida para soltarla en los años de sequía. Un muro que, de paso, aprovechara la caída brutal del agua para generar electricidad. Controlar las inundaciones, garantizar el riego y producir energía, todo con una sola estructura clavada en la garganta del río. Faltaba encontrar la garganta. Los primeros estudios apuntaban a un lugar llamado el Cañón Boulder, y de ahí tomó su primer nombre el proyecto. Pero, al examinar la roca de cerca, los geólogos descubrieron que unos kilómetros más abajo, en un tajo aún más angosto y sombrío, la piedra era mejor, más sana, más capaz de soportar un peso imposible. Aquel lugar se llamaba el Cañón Negro. Sus paredes de roca volcánica se alzaban casi verticales, oscuras, cerrando el cielo en una franja estrecha allá arriba. En el fondo, sin apenas espacio para poner un pie, corría el Colorado, tan encajonado que parecía retener el aliento. Era un sitio hostil, remoto, sin caminos, sin agua potable, sin sombra, a decenas de kilómetros de la ciudad más cercana. Y era exactamente el lugar perfecto, porque para vencer a un río que había excavado el Gran Cañón no bastaba con la fuerza, hacía falta astucia. Y la primera astucia consistía en elegir el punto donde el gigante era más estrecho y por tanto más vulnerable. Quedaba entonces la parte que parecía sacada de un delirio. Antes de poder levantar un solo bloque de aquel muro, antes de mezclar el primer saco de cemento, los ingenieros tenían que resolver un problema que desafiaba el sentido común. No se puede construir sobre el lecho de un río que sigue corriendo. El agua lo impide todo. Se lleva los cimientos, ahoga las máquinas, borra el trabajo de cada jornada. Así que, para construir la presa, primero había que hacer algo que sonaba a imposible. Había que apartar el río Colorado de su propio cauce, sacarlo entero de allí, obligar a esa fuerza que nadie había domado a marcharse a otro sitio y dejar el fondo del cañón seco, aunque solo fuera durante unos años. ¿Cómo se logró aquello? ¿Cómo un puñado de hombres consiguió convencer a un río de que abandonara el camino que había seguido durante millones de años? Es la primera pieza del enigma. En noviembre de 1932, un grupo de hombres se detuvo al borde del Colorado para hacer algo que ningún ser humano había intentado antes en aquel lugar. No iban a cruzar el río, no iban a domarlo, iban a echarlo de su casa. A una señal
camiones cargados de roca comenzaron a volcar su contenido en el cauce, piedra sobre piedra, tonelada sobre tonelada, mientras el agua bramaba y se revolvía intentando arrastrar aquel obstáculo como había arrastrado todo lo demás durante millones de años. Pero esta vez la piedra siguió cayendo. El río subió, buscó una salida, la encontró y lentamente, casi con incredulidad, empezó a torcer su rumbo hacia unos agujeros negros abiertos en la pared del cañón. El fondo del cañón negro, por primera vez desde que existía, empezaba a quedarse seco. Para llegar a aquel instante habían hecho falta casi 2 años de trabajo brutal y una idea que rozaba la locura. Si no se puede construir sobre un río que corre, entonces se quita el río. Y la única forma de quitarlo era abrirle un camino nuevo, uno que rodeara por dentro de la roca el lugar exacto donde iba a levantarse la presa. Ese camino fueron 4 túneles, 4 galerías gigantescas perforadas en la piedra volcánica del cañón, 2 en el lado de Nevada y 2 en el de Arizona, porque el río marcaba allí la frontera entre ambos estados. No eran túneles corrientes. Cada uno medía 17 metros de diámetro, lo bastante ancho para que cupieran varios camiones circulando en paralelo, uno al lado del otro, con espacio de sobra. Juntos sumaban cerca de 5 kilómetros de perforación. Por ahí tendría que pasar el Colorado entero, desviado, mientras a pocos metros los obreros construían en seco. Perforar aquella roca fue una de las tareas más duras y más mortíferas de toda la obra. El calor dentro de los túneles era insoportable. En verano, la temperatura del desierto ya castigaba a 45 grados a plena luz, pero en el interior de las galerías, sin ventilación, con los motores rugiendo, el aire se volvía irrespirable. Los obreros trabajaban envueltos en un polvo espeso que se pegaba al sudor y a los pulmones. Y había algo peor que el calor. Para acelerar la excavación, la empresa metía en los túneles camiones de gasolina que funcionaban sin parar, y el humo de aquellos motores, cargado de monóxido de carbono, quedaba atrapado entre las paredes de piedra. Los hombres respiraban veneno hora tras hora. Muchos se desplomaban sin entender qué les pasaba. La compañía sostenía que era una simple neumonía, una dolencia natural del desierto. Los trabajadores sabían que era el aire envenenado de las galerías. Aquel desacuerdo terminaría en tribunales años después, pero mientras tanto, la perforación no se detenía ni un solo día. La técnica para horadar la roca era tan sencilla en su idea como aterradora en su ejecución. Sobre una plataforma metálica montada en un camión, una estructura a la que llamaban el jumbo, se subían decenas de obreros a distintas alturas. Cada uno empuñaba un martillo perforador y abría un barreno en la pared del túnel, un agujero profundo en la piedra. Cuando la cara del túnel estaba erizada de agujeros, los rellenaban de dinamita, todos se retiraban, y una detonación arrancaba de golpe otra tajada de roca. Después entraban las palas mecánicas a retirar los escombros, que se sacaban del cañón a golpe de camión. Y vuelta a empezar. Barreno, dinamita, escombro. Metro a metro, la montaña se abría por dentro. Para que aquellas galerías resistieran el paso furioso del río, se revistieron por dentro con una gruesa capa de hormigón, un caparazón de casi 1 metro de espesor que convertía la roca desnuda en un conducto liso y resistente. Pero abrir los túneles era solo la mitad del truco. De nada servía tener 4 galerías perfectas si el río no accedía a entrar en ellas. Había que empujarlo. Y para empujar un río hace falta una pared que le cierre el paso por su camino de siempre y lo obligue a buscar el nuevo. Esa pared fueron las ataguías, 2 muros provisionales de tierra y roca levantados en el cauce, uno aguas arriba y otro aguas abajo del futuro emplazamiento de la presa. El de aguas arriba era una mole descomunal por derecho propio. Se alzaba unos 30 metros sobre el lecho y era tan ancho en su base que superaba en grosor a la propia presa que venía después. Su misión era sencilla y colosal a la vez: contener todo el Colorado y encauzarlo hacia las bocas de los túneles. El de aguas abajo protegía la obra por el otro extremo, para que ninguna crecida sorpresa entrara por detrás e inundara a los hombres que trabajaban en el fondo. El momento de la verdad llegó con el volcado de roca en el río.
Fue una operación calculada al detalle y ejecutada en el instante preciso del año, en pleno otoño, cuando el caudal del Colorado bajaba a su nivel más bajo y el gigante estaba, por así decirlo, medio dormido. Aún así fue una pelea. El río se resistió, arrancó parte del relleno, obligó a seguir arrojando piedra durante días. Pero la aritmética era implacable. Cada camión sumaba su carga, el nivel del agua subía contra la barrera improvisada, la presión buscaba el punto de fuga, y ese punto de fuga eran precisamente las bocas de los túneles. Poco a poco, el Colorado se rindió a la geometría, dejó su cauce milenario y se metió por las galerías de hormigón, corriendo ahora por dentro de la montaña, rodeando el lugar donde iba a nacer la presa. Lo que quedó atrás, cuando el agua terminó de marcharse, era un paisaje que muy pocos seres humanos habían visto jamás. El fondo del Cañón Negro, al descubierto. Un suelo de barro y roca que había estado sumergido durante una eternidad, ahora expuesto al sol despiadado del desierto. El silencio en aquel hueco debió de ser extraño, casi sobrenatural, roto solo por el eco lejano del río corriendo encerrado en los túneles y por el estruendo de las máquinas que ya bajaban a trabajar. Los hombres pisaron un terreno que hasta hacía días pertenecía al agua, y descubrieron que aún no habían terminado con el río. Debajo del barro no había roca firme, había más lodo, más sedimento, capas y capas de material blando que el Colorado había ido depositando durante siglos. Sobre eso no se podía cimentar nada. Una presa que pesaría millones de toneladas no podía apoyarse en fango. Así que empezó una segunda excavación, esta vez hacia abajo. Los obreros cavaron a través del lecho descubierto retirando lodo, arena y piedra suelta. Más de 1 millón de metros cúbicos de material blando, hasta alcanzar la roca viva del cañón, la piedra volcánica sólida capaz de sostener el peso que se le venía encima. En algunos puntos tuvieron que descender decenas de metros por debajo del antiguo cauce. Solo cuando el martillo golpeó roca sana de verdad, roca que no cedía, los ingenieros dieron por bueno el terreno. Sobre ese suelo, y no sobre otro, se levantaría la barrera. Cuando por fin todo estuvo listo, el cañón ofrecía una imagen que resumía la audacia entera del proyecto. El río, la fuerza que había esculpido el gran cañón, corría dócil y escondido por 4 conductos de piedra. El cauce donde había mandado durante millones de años estaba seco, limpio, excavado hasta el hueso de la montaña. Y en aquel fondo desnudo, un ejército de hombres se preparaba para hacer lo que hasta entonces había sido pura fantasía. Habían apartado el río. Lo habían mudado de sitio sin vencerlo, con astucia en lugar de fuerza, exactamente como exigía el enigma. Pero mudar un río no es lo mismo que sustituirlo. En el lugar donde antes mandaba el agua, iba a alzarse ahora a otra cosa, una mole de hormigón que tenía que ser, al mismo tiempo, lo bastante pesada para no moverse y lo bastante lista para no partirse en pedazos. Y la forma que eligieron para lograrlo no fue la de un simple muro. 6 años antes de que el primer bloque de hormigón se asentara en el Cañón Negro, a cientos de kilómetros de allí, en el norte de Los Ángeles, una presa reventó en mitad de la noche. Era el mes de marzo de 1928. Sin apenas aviso, un muro de agua de decenas de metros de altura bajó rugiendo por el valle de San Francisquito, arrasó pueblos enteros, arrancó casas de sus cimientos y mató a cientos de personas mientras dormían. La presa de San Francisco, obra de un ingeniero respetado, se había desmoronado por un fallo en el terreno sobre el que se apoyaba. La noticia recorrió el país como un escalofrío, y cayó como una losa sobre los hombres que, en ese mismo momento, planeaban construir la barrera más grande jamás intentada, una que embalsaría un lago inmenso justo por encima de valles habitados. Si aquella presa había fallado, cualquiera podía fallar. El margen de error, a partir de esa noche, se redujo a 0. El miedo obligó a repensarlo todo. Los ingenieros del Organismo Federal de Obras Hidráulicas revisaron sus cálculos una y otra vez y adoptaron una consigna que gobernaría el diseño entero. Ante la duda, exagerar la seguridad, hacer la presa más gruesa de lo estrictamente necesario, más pesada, más resistente, sobredimensionarla hasta rozar lo absurdo. Preferían una estructura excesiva y viva a una elegante y muerta.
porque el enemigo no era solo el empuje del agua, era la posibilidad, por remota que fuera, de repetir San Francisquito a una escala inimaginablemente mayor. Y aquí aparece la pregunta técnica de la que dependía todo. ¿Cómo se construye un muro capaz de contener un lago de miles de millones de toneladas de agua sin ceder ni un centímetro? La solución no fue levantar simplemente una pared más gorda, fue elegir una forma. La presa Hoover no es un muro recto, es una curva. Vista desde arriba, describe un arco amplio y sereno que se comba contra la corriente, dando la espalda al lago y ofreciendo su lomo curvado a la masa de agua. Esa forma no es un capricho estético, es el corazón de toda la ingeniería, y encierra un truco de física tan viejo como los romanos. Para entenderlo, conviene imaginar dos maneras distintas de aguantar un empujón. La primera es la de un muro de peso, lo que los ingenieros llaman una presa de gravedad. Se trata, sencillamente, de poner delante del agua tanta masa que ésta no pueda moverla. Es la fuerza bruta. El agua empuja y el muro, por su enorme peso, se queda quieto y no resbala ni vuelca. Funciona, pero exige cantidades gigantescas de material. La segunda manera es más astuta, es la del arco. Un arco no resiste el empuje aguantándolo de frente, sino desviándolo. Cuando el agua presiona contra la cara curva de la presa, esa presión no se queda ahí. Viaja por el interior del arco, se reparte a lo largo de toda la curva y sale disparada hacia los extremos, hacia las dos paredes del cañón. En lugar de intentar frenar el agua con su propio cuerpo, el arco la traiciona. Toma su fuerza y se la entrega a la montaña. Y la montaña, esa roca volcánica que tanto costó alcanzar, es infinitamente más fuerte que cualquier cosa que el ser humano pueda construir. La presa Hoover combina las dos ideas a la vez, y por eso los ingenieros la llaman presa de arco y gravedad. Es tan pesada que podría aguantar el agua solo con su masa, como un muro de gravedad puro, y al mismo tiempo está curvada, de modo que buena parte del empuje se desvía hacia las paredes del cañón negro. Doble seguridad. Si una de las dos estrategias fallara, la otra seguiría en pie. Aquella redundancia, aquel exceso deliberado, era exactamente la respuesta al fantasma de San Francisquito. No confiar en un solo principio, confiar en dos y que cada uno vigile al otro. La escala de esa curva es difícil de imaginar hasta que uno se coloca frente a ella. La presa se eleva más de 200 metros desde el fondo del cañón hasta su coronación, una altura equivalente a la de un edificio de 60 pisos. Un ser humano de pie a sus pies, mirando hacia arriba, apenas alcanza a distinguir dónde termina el hormigón y dónde empieza el cielo. Pero lo más revelador no es la altura, es el perfil. La presa no tiene el mismo grosor de arriba a abajo. En la coronación, por donde hoy circulan los coches, mide unos 14 metros de ancho, más o menos lo que ocupa un edificio pequeño. Pero en la base, allá en el fondo donde la presión del agua es más aplastante, el muro se ensancha hasta superar los 200 metros de espesor. Es una cuña colosal, delgada arriba y monstruosamente gruesa abajo, diseñada así porque el agua no empuja igual en todas partes. Cerca de la superficie del lago apenas presiona. En el fondo, con toda la columna de agua encima, la fuerza se vuelve brutal. La forma de la presa sigue fielmente ese reparto de la presión, gastando material solo donde de verdad hace falta. Quien recorre hoy la coronación y se asoma al lado del lago, tiene una sensación curiosa. El agua queda muy cerca, casi al alcance de la mano, tranquila, azul, engañosamente inofensiva. Basta girarse y mirar al otro lado para que el vértigo golpee de lleno. Allí, 200 metros más abajo, el río reducido a un hilo verdoso serpentea entre las paredes oscuras del cañón. Entre ese hilo y aquel lago, no hay más que la curva de hormigón bajo los pies. Toda la diferencia entre la calma y el abismo cabe en el espesor de un muro que, visto desde arriba, parece apenas una cinta clara tendida de una pared a otra del cañón negro. Hay un detalle que resume la inteligencia del diseño. Las dos caras de la presa no son iguales. La que mira al lago, la que recibe el agua,
Es prácticamente vertical, una plancha lisa contra la que se apoya el embalse. La que mira al río, en cambio, desciende escalonada y en pendiente, como la ladera de una pirámide, ensanchándose hacia abajo. Esa asimetría es pura función. La cara vertical guarda el agua. La cara inclinada añade peso justo donde se necesita para que la estructura no vuelque nunca hacia adelante, empujada por los millones de toneladas que tiene detrás. Cada línea de la presa responde a una fuerza. Nada es decorativo, nada sobra. Los ingenieros habían resuelto, sobre el papel, el enigma de la forma. Sabían ya que su barrera sería una curva, mitad arco astuto y mitad muro pesado, anclada en la roca viva y sobredimensionada hasta el límite por miedo a otra tragedia como la de San Francisquito. Tenían el lugar seco, el río apartado y el diseño calculado hasta el último kilo de empuje. Solo quedaba lo más grande, llenar aquella forma, convertir las líneas del plano en 2,5 millones de metros cúbicos de hormigón, una cantidad de material tan descomunal que planteaba, por sí sola, un problema que ningún constructor había enfrentado jamás a esa escala. Porque semejante masa de hormigón, si se vertía sin más, escondía dentro de sí una amenaza silenciosa capaz de agrietar y destruir la presa desde dentro, mucho antes de que el agua llegara siquiera a tocarla. Había un enemigo dentro de la presa que nadie podía ver ni tocar, y que no venía del río. Venía del propio hormigón. Cuando el cemento se mezcla con agua, no se limita a secarse, como cree la mayoría de la gente. Reacciona. Se produce en su interior una transformación química, una especie de cocción lenta que libera calor. En una acera, en los cimientos de una casa, en un puente, ese calor es tan pequeño que se disipa en el aire sin que nadie lo note. Pero en una masa de 2,5 millones de metros cúbicos, el calor no tiene por dónde escapar. Se queda atrapado en el corazón de la mole, se acumula y convierte el centro de la presa en un horno que arde despacio durante años. Los ingenieros hicieron el cálculo y el resultado los dejó helados. Si vertían todo el hormigón de golpe, como una sola pieza, aquella montaña artificial tardaría 125 años en enfriarse. Ese número encierra una amenaza que no es evidente a primera vista. El problema no es solo el tiempo, el problema es lo que ocurre mientras tanto. El hormigón caliente se dilata, se hincha. El hormigón frío se contrae, se encoge. En una presa que se enfría por fuera a un ritmo y por dentro a otro completamente distinto, unas partes tiran hacia un lado y otras hacia el contrario. Esas tensiones internas, invisibles pero descomunales, buscan una salida y la encuentran de la peor manera posible, agrietando la estructura desde el interior. La presa se habría llenado de fisuras antes incluso de estar terminada. Habría nacido rota. Toda la astucia del arco, todo el peso de la gravedad, todo el trabajo de apartar el río no habrían servido de nada, porque la barrera se habría resquebrajado desde su propio núcleo, derrotada no por el Colorado, sino por su propia fiebre. La solución a este acertijo es, quizá, la idea más brillante de toda la obra, y consistió en renunciar a construir la presa como una sola pieza. En lugar de una mole única, los ingenieros la dividieron en columnas. Más de 200 bloques independientes, de sección trapezoidal, que se levantaban uno junto a otro como un inmenso panal de piedra. Vista durante su construcción, la presa no parecía un muro, sino un bosque de torres cuadradas de distintas alturas, un rompecabezas gigantesco al que todavía le faltaban piezas. Cada columna se rellenaba de hormigón por capas, entongadas de poco más de 1,5 metros de altura cada vez. Se vertía una capa, se dejaba reposar y solo pasado un tiempo se añadía la siguiente. Dividir la masa en tantos bloques pequeños multiplicaba la superficie por la que el calor podía escapar y reducía la cantidad de hormigón que se cocía a la vez en cada punto. Era, en esencia, cocinar la presa a fuego lento y en porciones, en lugar de intentar hornear el conjunto entero de una sola vez. Pero ni siquiera trocear la presa en columnas bastaba. El calor seguía siendo demasiado. Así que los ingenieros hicieron algo que, hasta entonces, nadie había intentado a semejante escala. Decidieron enfriar el hormigón desde dentro, con agua, mientras aún se estaba fraguando.
Antes de verter cada capa, tendían sobre ella una red de tuberías de acero de 1 pulgada de diámetro, finas, entrelazadas como las venas de un cuerpo. Luego cubrían esas venas con el hormigón fresco, y a través de ellas hacían circular agua. Primero, agua del propio río para un enfriamiento inicial. Después, agua helada, gélida, para rematar la faena. En una orilla del cañón se levantó una planta de refrigeración, una fábrica de frío en pleno desierto, capaz de producir toneladas de hielo cada día. De allí salía el agua congelada que recorría los kilómetros de tubería enterrada en la presa, absorbía el calor de la reacción química y lo sacaba fuera, tongada a tongada, bloque a bloque. Si se sumara toda esa tubería puesta en fila, se extendería a lo largo de casi 1000 kilómetros. Una red de venas heladas latiendo dentro de la piedra, robándole el calor al hormigón antes de que pudiera hacer daño. El paisaje de la obra, en aquellos años, era el de una fundición al aire libre trabajando sin descanso. Desde lo alto del cañón, unos cables tendidos de una pared a otra hacían descender enormes cubos de acero cargados de hormigón, cada uno con varios metros cúbicos de mezcla. En los momentos de máxima actividad, un cubo llegaba a su destino cada minuto y cuarto, sin pausa, día y noche. Abajo, los obreros lo recibían, lo vaciaban en la columna correspondiente y esparcían la mezcla mientras el siguiente cubo ya bajaba por el cable. El estruendo era constante, un rugido de máquinas, de motores, de acero rozando contra el acero, envuelto en el olor penetrante del cemento húmedo y en una fina niebla de polvo gris que lo cubría todo. Bajo un sol capaz de derretir el asfalto, los hombres se movían entre la mezcla ardiente que salía de los cubos y el frío que corría escondido por las tuberías, atrapados entre dos temperaturas extremas en el mismo metro cuadrado de presa. Cuando un bloque alcanzaba por fin la temperatura deseada, cuando su fiebre había cedido y el hormigón se había asentado, llegaba el momento de sellar las venas. Las tuberías, que ya habían cumplido su misión, se rellenaban a presión con una lechada de cemento, un mortero líquido que las taponaba por completo. Con esto se lograban dos cosas a la vez. Por un lado, se impedía que el agua siguiera corriendo por el interior de la presa, donde con el tiempo habría podido causar problemas. Por otro, se convertía aquella red de acero en parte de la propia estructura, sumando resistencia. Las venas heladas, una vez apagado el incendio silencioso del fraguado, se transformaban en tendones de piedra dentro del cuerpo de la presa. Faltaba un último gesto para que aquel bosque de 200 columnas dejara de ser un conjunto de piezas sueltas y se convirtiera en una única barrera capaz de resistir al río. Entre bloque y bloque quedaban juntas, ranuras verticales que los separaban. Si esas juntas hubieran permanecido abiertas, la presa habría sido un montón de torres apoyadas unas contra otras, no una estructura monolítica. Para unirlas, los ingenieros habían diseñado las caras de cada columna con muescas entrelazadas, como las piezas de un rompecabezas que encajan entre sí. Y una vez que todos los bloques estaban fríos y asentados, inyectaron a presión lechada de cemento en esas juntas, rellenando cada hueco, pegando columna con columna, hasta que las 200 piezas se fundieron en un solo cuerpo continuo. Solo entonces, unidas y selladas, dejaron de ser torres separadas para ser, de verdad, una presa. De aquel proceso nació una de las leyendas más repetidas sobre la presa Hoover, la idea de que su hormigón sigue fraguando y endureciéndose todavía hoy, casi un siglo después. La afirmación es engañosa. La inmensa mayoría de la masa alcanzó su dureza definitiva hace muchísimo tiempo, y sin el sistema de refrigeración jamás lo habría hecho a tiempo. Si acaso, en el corazón más profundo de la mole podría quedar una porción ínfima que aún gana resistencia con extrema lentitud, un residuo mínimo de aquella cocción monumental. Pero la imagen de una presa que no termina nunca de secarse, que permanece eternamente tierna por dentro, es solo un eco deformado de la verdadera hazaña. La proeza no fue construir algo que no se endurece, fue exactamente lo contrario. Fue lograr que 2,5 millones de metros cúbicos de hormigón se enfriaran y fraguaran en unos pocos años, en lugar de en los más de 100 que la naturaleza exigía, y que lo hicieran sin partirse. Domar el calor resultó, al final, tan difícil como domar el agua. Con la presa por fin unida, fría y firme en el fondo del cañón negro,
la obra dejaba atrás su enigma más técnico, pero toda aquella grandeza de hormigón se había levantado sobre algo que las cifras y los planos no recogen. Se había levantado sobre los hombres que la construyeron. Y en torno a ellos había crecido, con los años, la más oscura y persistente de todas las leyendas del Cañón Negro. Hay una historia que casi todo el mundo ha oído sobre la presa Hoover y que se cuenta en voz baja, como se cuentan las cosas terribles. Dice que dentro de ese muro colosal, atrapados para siempre en el hormigón, hay hombres. Obreros que cayeron en la mezcla mientras se vertía y que nadie pudo o quiso rescatar, sepultados vivos, convertidos en parte de la propia presa. La leyenda asegura que la barrera que contiene el Colorado es también una tumba y que bajo sus pies, los millones de turistas que la cruzan cada año caminan sobre cadáveres encerrados en la piedra. Es una imagen poderosa, macabra, perfecta para estremecer a cualquiera, y es falsa. No hay ni un solo cuerpo dentro del hormigón de la presa Hoover, y la razón por la que es imposible que lo haya está, precisamente, en la manera en que se construyó. La leyenda choca de frente con la realidad física de la obra. Para que un hombre quede sepultado en hormigón, haría falta una gran masa líquida vertida de golpe, una piscina de mezcla lo bastante profunda como para que alguien se hundiera en ella y desapareciera. Pero la presa no se construyó así. Como aquel bosque de columnas que crecía capa a capa, el hormigón se colocaba en tongadas muy finas, de apenas unos centímetros de espesor cada vez. No era una marea que subía, sino una lámina delgada que se extendía sobre la anterior. Cada vez que un cubo vaciaba su carga, el nivel del bloque apenas ascendía unos pocos centímetros. Y alrededor de esa colada trabajaban siempre varios hombres, apisonando, vibrando y alisando la mezcla para que quedara compacta y sin huecos. Caer en una capa así no significaba hundirse, significaba, como mucho, mancharse de hormigón hasta las rodillas y ser sacado de inmediato por los compañeros. No había dónde ahogarse, no había profundidad en la que perderse. La propia técnica que salvó a la presa del calor la volvió, de paso, incapaz de tragarse a un ser humano. Conviene detenerse a imaginar el fondo del cañón durante una colada para entender por qué la leyenda no se sostiene. El bloque en construcción no era un pozo oscuro y solitario, sino una plataforma iluminada y abarrotada, un hervidero de actividad. Sobre la superficie recién vertida se movían obreros con botas altas, hundidos apenas hasta el tobillo en la mezcla gris y húmeda. El olor a cemento fresco lo impregnaba todo. Las máquinas vibraban para expulsar las burbujas de aire del hormigón, y ese temblor se sentía en el suelo, en las piernas, en los dientes. Nada en aquel escenario permitía que un hombre se hundiera sin que decenas de ojos lo vieran y decenas de manos lo agarraran. La imagen de un obrero desapareciendo en silencio bajo una ola de hormigón pertenece al cine, no al Cañón Negro. Que no haya nadie enterrado en la presa no significa, sin embargo, que la obra no cobrara vidas. Y aquí es donde la verdad se vuelve más dura que la leyenda. Construir la presa Hoover mató a muchos hombres, solo que ninguno murió sepultado en el hormigón. Murieron de las 1000 maneras en que un lugar así puede matar. Cayeron desde lo alto de las paredes del cañón mientras limpiaban la roca. Los aplastaron desprendimientos de piedra o piezas de maquinaria. Se ahogaron. Se asfixiaron con el aire envenenado de los túneles y, sobre todo, murieron de calor. El desierto que rodea el Cañón Negro es uno de los lugares más ardientes de todo el continente, y en los veranos de aquellos años el termómetro llegó a rozar los 50 grados. Trabajar bajo semejante sol, cargando acero y hormigón, sin apenas sombra ni descanso, era una forma de tortura. El golpe de calor derribó a muchos obreros, algunos de los cuales nunca se recuperaron. La presa no se tragó a nadie, pero el desierto que la vio nacer sí lo hizo. El número exacto de muertos es, en sí mismo, un pequeño misterio que depende de cómo se cuente. La cifra oficial más citada habla de 96 fallecidos por causas directamente relacionadas con la construcción, accidentes ocurridos en la obra durante los años de trabajo. Pero existe otra cifra, mayor, que asciende a 112. La diferencia entre ambas no es un error,
sino una cuestión de criterio. La cifra más alta incluye muertes que quedaron fuera del recuento oficial. Incorpora, por ejemplo, a los primeros hombres que perdieron la vida años antes de que la presa se autorizara siquiera, mientras exploraban el río en busca del lugar adecuado. Y arrastra, además, la vieja polémica sobre aquellas muertes por lo que la empresa llamaba neumonía. Muchos sostienen que buena parte de esos fallecimientos fueron en realidad envenenamientos por el monóxido de carbono de los túneles, etiquetados como enfermedad natural para eludir responsabilidades y compensaciones. Contar o no contar esas muertes cambia el resultado final. Según dónde se trace la línea, la presa costó 96 vidas o 112. Detrás de esa discusión sobre cifras hay una realidad que conviene no perder de vista. Cada número de esa cuenta era un hombre. Muchos de ellos habían llegado al desierto huyendo de algo peor. Corría la Gran Depresión, y en un país donde 1 de cada 4 trabajadores no tenía empleo, la noticia de que se buscaban brazos para una obra colosal en Nevada actuó como un imán. Llegaron por miles, desde todos los rincones del país, dispuestos a soportar el calor, el peligro y las jornadas agotadoras a cambio de algo que en aquellos años valía más que el oro, un salario seguro. Aceptaron trabajar colgados de precipicios y encerrados en túneles, porque la alternativa era el hambre. La peligrosidad de la obra no era un secreto para ellos, simplemente no estaban en posición de rechazarla. La presa se levantó, en buena medida, sobre la desesperación de una época. Es fácil, al mirar hoy la presa Hoover, ver solo la proeza, la curva perfecta de hormigón, el lago inmenso, la electricidad, el triunfo de la ingeniería sobre la naturaleza. La leyenda de los cuerpos sepultados, por macabra que sea, ofrece una emoción cómoda, casi de película de miedo, que en el fondo distrae de lo verdaderamente importante, porque lo que de verdad hay que recordar no es una fantasía de esqueletos en el hormigón, es que hombres de carne y hueso murieron cayendo, aplastados, asfixiados y abrazados para que esa curva existiera. La presa no esconde cadáveres en su interior, los honra en su exterior, en las placas que recuerdan a quienes murieron construyéndola. La verdad, como suele ocurrir, no necesitaba adornos para resultar sobrecogedora. Y dentro de esa cuenta de vidas hay una historia concreta, la de 2 nombres unidos por una coincidencia tan improbable que durante décadas se confundió con una maldición. 2 hombres separados por 14 años y unidos por la misma agua, por el mismo cañón y por una misma fecha en el calendario. La historia de quién fue el primero en morir por esta presa y de quién fue el último es la prueba de que a veces la realidad no necesita inventar nada para dejarnos sin palabras. El 20 de diciembre de 1921, un hombre llamado John Gregory Tierney se ahogó en el río Colorado. No estaba construyendo nada. La presa aún no existía, ni siquiera como plano aprobado. Tierney formaba parte de una de aquellas primeras expediciones que recorrían el río buscando el punto exacto donde algún día podría alzarse una barrera. Trabajaba desde una barcaza, estudiando las aguas, cuando cayó al río y la corriente se lo llevó. Su cuerpo nunca apareció. Fue una de las primerísimas muertes ligadas al proyecto, ocurrida años antes de que la primera piedra se moviera en el Cañón Negro. Aquel nombre, John Gregory Tierney, quedó anotado como uno de los que abrieron, sin quererlo, la larga cuenta de vidas que costaría domar el Colorado. Guardemos esa fecha, el 20 de diciembre, porque el río aún no había terminado con la familia Tierney. La muerte de Tierney inauguró una lista que crecería durante años, y cada nombre de esa lista tenía detrás una manera distinta y terrible de morir en aquel lugar. Pero, de todos los oficios peligrosos de la obra, hubo uno que se convirtió en el símbolo del valor y del riesgo, el de los escaladores de altura, los hombres a los que llamaban los altos escaladores. Su trabajo consistía en limpiar las paredes verticales del cañón antes de que se levantara la presa, arrancar de la roca cada piedra suelta, cada fragmento agrietado que pudiera desprenderse más tarde y estrellarse contra la estructura o contra los obreros de abajo. Para hacerlo, se descolgaban por los precipicios sujetos únicamente por una cuerda atada a la cintura, suspendidos en el vacío a alturas que superaban los 200 metros sobre el fondo del cañón. Colgados de aquella cuerda, balanceándose sobre el abismo, empuñaban martillos neumáticos que pesaban casi 20 kilos
y largas barras metálicas con las que golpeaban la pared para desprender la roca floja. Trabajaban meciéndose en el aire, girando sobre sí mismos, apoyando los pies en la piedra vertical para impulsarse de un punto a otro. Abajo, el vacío. Arriba, el sol. Y en las manos, una herramienta que vibraba con fuerza suficiente para arrancarles el equilibrio. Era un espectáculo tan temerario que los pocos visitantes que llegaban a asomarse al cañón no daban crédito a lo que veían. Aquellos hombres se movían por la pared casi como si desafiaran la gravedad, y de su destreza dependía que la roca del cañón negro quedara firme y limpia para recibir la presa. Entre los altos escaladores había hombres de orígenes muy diversos, y buena parte de los más hábiles pertenecían a pueblos indígenas de la región. Trabajaron en aquellas paredes escaladores apache, navajo y de otras naciones nativas, reconocidos por su sangre fría y su equilibrio en las alturas. Compartían la cuerda y el peligro con obreros llegados de todos los rincones del país, todos igualados por el abismo que se abría bajo sus pies. En aquella pared vertical no contaba de dónde venía cada uno, contaba si la cuerda aguantaba y si el pie no resbalaba. El riesgo era democrático, la muerte también. Los peligros no se limitaban a las alturas, estaban por todas partes. Caían rocas desde lo alto sobre los que trabajaban abajo. Las máquinas aplastaban a quien se descuidaba un instante, y siempre, en el fondo de todo, acechaba el calor. En los veranos del desierto, con temperaturas que se acercaban a los 50 grados, el cuerpo humano llega a un límite que no puede cruzar. El golpe de calor derribó a numerosos obreros, y algunos de ellos no volvieron a levantarse. Aquel enemigo silencioso, sin forma ni ruido, mató de un modo tan eficaz como la caída más espectacular. Y a él se sumaban las viejas muertes de los túneles, las que la empresa atribuía a la neumonía y muchos trabajadores achacaban al aire envenenado de las galerías, una disputa que llegó a los tribunales y que todavía enturbia el recuento final. De ahí que la cifra de fallecidos oscile, según el criterio, entre 96 y 112. Números fríos que resumen una verdad ardiente. Cada avance de la presa se pagó con sudor, con miedo y demasiadas veces con sangre. Y entonces, 14 años después de aquella primera muerte, el río cerró el círculo de la manera más inexplicable. El 20 de diciembre de 1935, con la presa ya casi terminada, un joven llamado Patrick Tierney cayó desde lo alto de una de las torres de toma, las estructuras que se alzan junto al muro para recoger el agua del lago. Se precipitó al vacío y murió. Fue registrado como la última víctima mortal ligada a la construcción de la presa Hoover. Patrick Tierney era el hijo de John Gregory Tierney, aquel topógrafo que se había ahogado en el Colorado 14 años antes. El padre había sido una de las primeras muertes del proyecto, el hijo fue la última, y ambos murieron el mismo día del año, un 20 de diciembre, con exactamente 14 años de diferencia. El primero y el último nombre de la larga lista de caídos pertenecían a la misma familia, a un padre y a un hijo, unidos para siempre por una fecha y por el mismo río. Ante una coincidencia así, la tentación de buscar un significado oculto es enorme. Durante décadas, la historia de los Tierney se contó como si fuera una maldición, como si el Colorado hubiera marcado a esa familia y hubiera reclamado a los suyos en el mismo día señalado. Pero no hay maldición ni fuerza sobrenatural en lo ocurrido. Hay, simplemente, una coincidencia estadística extraordinaria y verdadera. El propio historiador que ha estudiado a fondo el caso lo resume con una honestidad desarmante. Las leyendas, dice, suelen tener alguna explicación, algún origen que se puede rastrear. Lo asombroso de la historia de los Tierney es justo lo contrario. Es un hecho real, documentado, que no tiene ninguna explicación. Lo único imposible de explicar es, precisamente, que sucediera. Y sucedió. Esa es, quizá, la diferencia entre el mito y la realidad en la presa Hoover. El mito, el de los cuerpos sepultados en el hormigón, resulta ser falso en cuanto se examina de cerca, incapaz de resistir la lógica de cómo se construyó la obra. La coincidencia de los Tierney, en cambio, que suena todavía más increíble, es rigurosamente cierta. La verdad de esta presa no necesita fantasmas inventados.
Le basta con la historia de un padre y un hijo que entregaron su vida al mismo río, con 14 años de distancia y en la misma fecha, para recordarnos que detrás de cada cifra de aquella cuenta había un ser humano con un nombre, una familia y una muerte propia. Los hombres que construyeron la presa no llegaron solos al desierto. Muchos vinieron con sus esposas y sus hijos, dispuestos a quedarse durante años en aquel rincón perdido de Nevada. Y para alojar a semejante multitud en mitad de la nada, hubo que hacer algo casi tan asombroso como la propia presa. Hubo que inventar, de la noche a la mañana, una ciudad entera donde antes no había absolutamente nada. Cuando los primeros trabajadores llegaron al Cañón Negro, no había absolutamente nada esperándolos. Ni casas, ni calles, ni agua potable, ni un solo árbol que diera sombra. Solo el desierto, la roca ardiente y el río encajonado allá abajo. Los hombres que acudieron atraídos por la promesa de empleo se instalaron como pudieron, levantando chabolas de cartón, madera y latón en las laderas polvorientas, formando un campamento improvisado y miserable al que la gente empezó a llamar, con amarga ironía, Ragtown, el pueblo de los harapos. Allí, familias enteras se hacinaban bajo el sol implacable, sin más protección que unas planchas de metal que convertían las viviendas en hornos. El calor mataba. Se dieron casos de niños y mujeres que murieron por las temperaturas extremas en aquel asentamiento sin ley ni servicios. Y en medio de semejante desamparo, había que construir la presa más grande del mundo. Aquella situación planteaba un problema que iba más allá de la compasión. Era también un problema de ingeniería humana. Una obra de aquella magnitud necesitaba miles de trabajadores concentrados durante años en un mismo punto. Y esos trabajadores necesitaban descansar, alimentarse, dormir bajo techo y recuperar fuerzas para volver cada día al infierno del cañón. Un ejército de hombres agotados, enfermos y desesperados no podía levantar una presa. Así que quienes dirigían el proyecto comprendieron que, antes de terminar la barrera, tenían que resolver otra tarea colosal. Tenían que construir un lugar donde vivir. Y decidieron hacerlo desde cero, con la misma ambición con la que planeaban domar el río. En pleno desierto, a pocos kilómetros de la obra, iban a fundar una ciudad entera que no existía en ningún mapa. Esa ciudad se llamó Boulder City, y no creció de forma espontánea, como los pueblos normales. Fue diseñada sobre el papel antes de existir, planificada calle por calle por un urbanista que trazó su forma como quien dibuja un plano de máquina. Se pensó dónde irían las viviendas de los trabajadores, dónde las de los ingenieros, dónde los comercios, los dormitorios comunes, los edificios de la administración. Se trazaron avenidas, se reservaron espacios verdes, se organizó todo con una lógica precisa. En un rincón del suroeste donde meses antes solo había arena y matojos, apareció de pronto una población ordenada, con casas de verdad, agua corriente y electricidad. La ciudad brotó del desierto casi al mismo ritmo que la presa brotaba del cañón, como dos caras del mismo esfuerzo titánico. Una servía para contener el río, la otra para sostener a los hombres que lo contenían. Boulder City no era, sin embargo, una ciudad como las demás. Fue concebida como un lugar de control absoluto, gobernado con mano de hierro por las autoridades federales y por el consorcio de empresas encargado de la obra. Y en ese control había una obsesión por encima de todas: el orden. Para garantizar que los trabajadores llegaran cada mañana en condiciones de rendir, se impusieron reglas estrictas sobre cómo debían vivir. La más llamativa afectaba al alcohol. En Boulder City, el licor estaba prohibido. En unos años en que buena parte del país empezaba a dejar atrás la prohibición del alcohol, esta ciudad nacida para servir a la presa mantuvo la ley seca dentro de sus límites con especial dureza. Tampoco se toleraban el juego ni otros vicios que pudieran distraer o debilitar a la mano de obra. Quien quería beber o jugar tenía que salir de la ciudad e ir a buscarlo a otra parte, lejos del control de los administradores. Todo estaba pensado para que el obrero descansara, se mantuviera sano y volviera puntual y despejado al tajo. La ciudad no existía para hacer feliz a nadie, existía para que la presa avanzara. Detrás de aquel orden férreo había una entidad concreta, un consorcio con un nombre que engaña. Se llamaba
Six Companies, las 6 compañías. El nombre nace de una realidad reveladora de la época. La obra era tan monstruosamente grande, tan cara y tan arriesgada que en aquellos años no existía en el país una sola empresa capaz de afrontarla por sí sola. Ninguna compañía, por poderosa que fuera, tenía el músculo financiero suficiente para asumir semejante contrato y sobrevivir si algo salía mal. La solución fue unir fuerzas. Varias empresas constructoras del oeste del país se agruparon, juntaron sus recursos y su capital y formaron un solo consorcio para repartir entre todas el riesgo y el esfuerzo. De esa alianza nació Six Companies, la organización que se encargó de convertir los planos en realidad. Que hiciera falta juntar a tantas empresas para levantar una sola presa dice más sobre su tamaño que cualquier cifra. Era, sencillamente, demasiado grande para uno solo. La vida diaria en Boulder City transcurría al ritmo de la obra. Al amanecer, los hombres salían de sus casas y sus dormitorios comunes y eran transportados hasta el cañón, donde los esperaba la jornada de calor, polvo y peligro. Al caer la tarde regresaban agotados a una ciudad tranquila y controlada, de calles ordenadas y ambiente sobrio, tan distinta del caos de Ragtown como la presa terminada lo sería del río salvaje. Las familias echaban raíces, se abrieron escuelas para los niños, tiendas donde comprar lo necesario, espacios donde la comunidad podía reunirse. En medio del desierto más hostil y a la sombra de una de las obras más duras jamás emprendidas, crecía una vida cotidiana casi apacible. Los hijos de los obreros jugaban en calles que un año antes eran arena virgen. Aquella normalidad, tan frágil y tan improbable, era en sí misma una hazaña. Pero bajo la superficie ordenada de Boulder City latía una tensión. El mismo control que garantizaba la eficiencia generaba también resentimiento. Los trabajadores soportaban condiciones extremas, jornadas agotadoras y peligros constantes, y sentían que sus vidas valían poco para quienes dirigían la obra desde los despachos. Aquella presión acumulada no tardó en estallar. En pleno verano, cuando el calor apretaba más y las condiciones se volvían insoportables, los obreros se plantaron. Reclamaron mejoras que hoy parecen elementales, como agua fresca para beber en la faena y condiciones de seguridad más dignas, exigiendo que se respetaran las normas que protegían a quienes trabajaban perforando la roca. La obra, engranaje perfecto pensado para no detenerse jamás, se paró. Aquel pulso entre los hombres que ponían el cuerpo y las empresas que ponían el capital dejó al descubierto la otra cara de la epopeya. La presa no solo era una batalla contra el río y contra el calor del hormigón. Era, también, un conflicto entre quienes la levantaban con sus manos y quienes la habían diseñado sobre el papel. El control absoluto de Boulder City había mantenido el orden durante mucho tiempo, pero no había logrado apagar del todo la voz de los trabajadores. Con el campamento convertido en ciudad y la mano de obra alojada, alimentada y a su manera gobernada, la gran barrera del Cañón Negro pudo por fin crecer sin pausa hasta cerrar el cañón de pared a pared. El río estaba apartado, el hormigón enfriado, la estructura unida y los hombres alojados. Solo quedaba responder a la última gran pregunta del proyecto, la que había justificado desde el principio semejante esfuerzo y semejante sacrificio. Aquella mole descomunal no se había construido únicamente para detener las inundaciones ni para guardar agua. Se había construido, sobre todo, para arrancarle al río algo que hasta entonces se perdía por completo en su carrera hacia el mar. Se había construido para robarle su fuerza y convertirla en otra cosa. Imagine una columna de agua que cae desde lo alto de un edificio de casi 60 pisos, concentrada en un solo conducto, precipitándose hacia el fondo del cañón con una violencia creciente. Cuando esa agua llega abajo, se mueve a más de 140 kilómetros por hora, la velocidad de un tren lanzado a toda máquina. Esa es la fuerza que la presa Hoover atrapa y doblega en el interior de su estructura. No la deja escapar hacia el río, no la desperdicia. La obliga a pasar por un lugar donde toda esa energía brutal se transforma, en cuestión de segundos, en algo invisible que puede viajar por un cable a cientos de kilómetros de distancia y encender una bombilla en una ciudad lejana. Esa transformación, del agua rugiente a la luz silenciosa, es la verdadera razón de ser de la presa.
El principio que la hace posible es tan antiguo como los molinos, pero llevado a una escala colosal. El agua embalsada en el lago que se formó detrás de la presa guarda una energía enorme, la energía de su propia altura. Cuanto más alto está el agua respecto al punto donde se libera, más fuerza tiene al caer. Los ingenieros aprovecharon los más de 180 metros de desnivel entre la superficie del lago y la base de la presa para dar a esa agua una caída descomunal. Pero no la dejaron despeñarse sin control, la canalizaron. Junto al muro se levantaron unas torres altas, las torres de toma, que funcionan como enormes bocas por las que el lago entrega su agua a la presa. Desde esas bocas, el agua se cuela en unos gigantescos tubos de acero, las tuberías forzadas, que la conducen hacia abajo estrechándose poco a poco. Al estrecharse el conducto, el agua se acelera, igual que se acelera el chorro de una manguera cuando se aprieta la boquilla con el dedo. Cuando llega al final de ese descenso, el agua es un proyectil líquido lanzado a más de 100 kilómetros por hora. Al final de las tuberías esperan las turbinas. Una turbina es, en esencia, una rueda descomunal provista de álabes, de paletas curvas, alojada dentro de la central eléctrica que se construyó al pie de la presa. El agua a toda velocidad golpea esos álabes y hace girar la rueda con una fuerza irresistible. Cada turbina está unida a un generador, y el generador es el corazón del prodigio. Dentro de él, el giro mecánico de la turbina se convierte en electricidad mediante el juego entre imanes y bobinas de cobre. El agua empuja, la rueda gira, el generador se enciende y al otro extremo del cable nace la corriente. En la presa Hoover no hay una sola de estas máquinas, sino 17 grandes turbinas alineadas en la central, repartidas en 2 alas que se extienden a ambos lados del río, al pie del muro. 17 corazones de acero latiendo día y noche, movidos por el mismo Colorado que antes solo servía para inundar y destruir. La central donde ocurre todo esto es un espacio que sobrecoge por su tamaño y por su sonido. Es una nave inmensa, larga como varios campos de fútbol, con los generadores dispuestos en fila como una hilera de gigantescos cilindros. El aire vibra con un zumbido grave y constante, un ronroneo profundo que se siente en el pecho antes que en los oídos. El sonido de toneladas de agua transformándose en energía sin descanso. No hay humo, no hay fuego, no hay llama. Solo agua, acero girando y ese murmullo poderoso que no cesa jamás. Bajo los pies, en las entrañas de la presa, el río sigue su curso encauzado, entregando su fuerza y saliendo después, ya agotado, ya vencido, hacia el cauce que continúa aguas abajo. Lo que aquella electricidad significó para la región es difícil de exagerar. Antes de la presa, buena parte del suroeste era un territorio árido y despoblado, sin la energía necesaria para sostener grandes ciudades. La corriente que empezó a fluir desde el Cañón Negro cambió esa realidad por completo. Viajó por líneas de alta tensión a lo largo de cientos de kilómetros para alimentar a urbes lejanas. Una de las principales beneficiarias fue la gran ciudad de la costa, Los Ángeles, hacia la que partían las líneas más importantes que recorrían cientos de kilómetros de desierto y montaña. Gracias a esa energía y al agua que la presa garantizaba, ciudades enteras pudieron crecer donde antes la vida era casi imposible. La luz de neón que hoy asociamos al desierto, el brillo de urbes surgidas de la nada, encuentra buena parte de su origen en el agua del Colorado convertida en electricidad. La presa no solo detuvo un río, encendió una región entera. Pero contener semejante poder no está exento de riesgo, y la presa esconde un sistema de seguridad tan impresionante como poco visto, porque un lago tan enorme plantea un peligro extremo en caso de crecida excepcional. Si tras una temporada de lluvias o deshielos descomunales el agua subiera por encima de lo previsto, podría llegar a rebasar la coronación de la presa, y ese desbordamiento sería catastrófico. Para evitarlo, se construyeron a ambos lados del cañón 2 aliviaderos gigantescos, 2 desagües de emergencia. Son enormes canales capaces de tragar el agua sobrante antes de que alcance el borde del muro y conducirla, por unos pozos y túneles, de vuelta al río mucho más abajo.
La capacidad de cada uno de esos aliviaderos es casi inconcebible. Si funcionaran a pleno rendimiento, el agua que se precipitaría por cada uno de ellos sería comparable al caudal de las cataratas del Niágara. Son las válvulas de escape de un sistema que, de otro modo, podría reventar. Y esos aliviaderos guardan una lección que la propia presa aprendió por las malas. Se han utilizado de verdad muy pocas veces en toda su historia, apenas en un par de ocasiones, una en una prueba durante los años 40 y otra por una gran crecida a comienzos de los años 80. En ambos casos, cuando después bajó el agua y los ingenieros entraron a inspeccionar los túneles, encontraron daños graves. El hormigón que los recubría por dentro estaba destrozado, arrancado en algunos tramos hasta dejar la roca al descubierto. La causa fue un fenómeno tan curioso como destructivo llamado cavitación. Cuando el agua se mueve a velocidades extremas, se forman en su seno pequeñas burbujas de vapor que, al estallar, liberan una energía concentrada capaz de arrancar el material más duro. El agua, a esas velocidades, se vuelve capaz de devorar el hormigón y la piedra como si fueran arena. La presa había domado el caudal tranquilo del río, pero su furia, cuando se le daba rienda suelta por los aliviaderos, seguía siendo indomable. Aquellos daños obligaron a rediseñar y reforzar los túneles, un recordatorio de que el Colorado, incluso vencido, no había perdido del todo su poder. Con sus turbinas girando, sus generadores encendidos y sus aliviaderos vigilando cualquier exceso, la presa Hoover cumplía por fin todas las misiones para las que había sido concebida. Controlaba las inundaciones, guardaba el agua y producía electricidad para millones de personas. Se había convertido en una máquina perfecta. Y, sin embargo, sus creadores no se conformaron con que fuera solo eso, una obra útil y eficiente. Quisieron que fuera, además, hermosa. Que aquella mole nacida para trabajar tuviera también el aspecto de un monumento. Y esa decisión, la de vestir de belleza una máquina de hormigón en mitad del desierto, escondía una intención que iba mucho más allá de lo práctico. En los primeros planos de la presa Hoover, la obra tenía un aspecto que hoy costaría reconocer. Los diseños iniciales proponían decorar la estructura con adornos recargados, con balaustradas, con imitaciones de estilos europeos, con águilas ornamentales pegadas al hormigón como si fueran pasteles. El resultado habría sido una mezcla extraña y anticuada, una máquina moderna disfrazada con ropajes del pasado. Alguien, al ver aquello, comprendió que no encajaba. Una obra que representaba el futuro, el triunfo de la ingeniería y de la técnica sobre la naturaleza salvaje, no podía vestirse con los disfraces del ayer. Así que se tomó una decisión audaz. Se barrieron los adornos, se despojó a la presa de todo lo superfluo y se le dio una imagen completamente nueva, limpia, moderna, a la altura de lo que representaba. Aquella imagen fue el Art Deco. El Art Deco era el estilo que definía el espíritu de la época, el lenguaje visual de los años 20 y 30 del siglo pasado. Se reconoce por sus líneas rectas y limpias, por sus formas geométricas, por su gusto por la simetría y por una elegancia que evoca velocidad, progreso y máquina. Era el estilo de los rascacielos que crecían en las grandes ciudades, de los cines lujosos, de los transatlánticos. Aplicarlo a una presa en pleno desierto fue una idea brillante, porque el Art Deco no disimulaba la naturaleza técnica de la obra, sino que la celebraba. En lugar de esconder que aquello era una máquina colosal, la convertía en un objeto de belleza precisamente por serlo. Las torres de toma, esas estructuras que recogen el agua del lago, se diseñaron con perfiles esbeltos y escalonados que se elevan sobre el agua como monumentos. Cada superficie, cada remate, cada línea siguió esa estética de modernidad depurada. La presa dejó de parecer solo un muro para parecer también una escultura. El estilo se extendió hasta el más pequeño de los detalles. En el interior de la central y en las galerías de la presa, los suelos se cubrieron con terrazo, un pavimento pulido y brillante formado por fragmentos de piedra embutidos en cemento. Y esos suelos no eran lisos ni monótonos, se decoraron con dibujos geométricos de gran belleza, motivos angulares y precisos que recorren el pavimento como una alfombra de piedra. Las lámparas, las barandillas, las puertas, los relojes, todo se pensó dentro del mismo lenguaje visual. Caminar hoy por esos espacios es adentrarse en una cápsula del tiempo,
en un interior que conserva intacto el gusto de una época que creía en el progreso con una fe casi religiosa. La luz se refleja en el terrazo, las líneas rectas guían la mirada, y el conjunto transmite una sensación de orden, de calma y de grandeza serena, muy lejos del estruendo de la maquinaria que trabaja al otro lado de los muros. Hubo, además, una decisión estética que revela una intención más profunda. Para decorar los suelos y algunos elementos de la presa, los diseñadores no recurrieron únicamente a los patrones abstractos de moda en las grandes ciudades. Se inspiraron en los pueblos indígenas del suroeste americano, en las culturas nativas que habitaban aquellas tierras desde mucho antes de que existiera el proyecto. Tomaron motivos geométricos de las tradiciones de pueblos como los navajo y los pueblos del desierto, sus grecas, sus formas escalonadas, sus símbolos, y los integraron en la ornamentación de la obra. Con ello, la presa no solo miraba al futuro de la técnica, sino que rendía un guiño a la tierra concreta en la que se alzaba y a quienes la habían habitado durante siglos. Aquel gesto ataba la modernidad del hormigón a las raíces del lugar, mezclando el lenguaje de los rascacielos con el de los antiguos pobladores del desierto. El elemento más famoso de toda esta ornamentación se alza en la coronación de la presa, en una plaza abierta al cielo. Allí, sobre altos pedestales de piedra negra pulida, se elevan 2 enormes figuras de bronce con forma humana y alas desplegadas hacia lo alto. Son las llamadas figuras aladas de la República, 2 colosos sentados que estiran sus alas hacia el firmamento en un gesto solemne. Miden varios metros de altura y fueron concebidas como guardianes simbólicos de la obra, como una alegoría del espíritu que la había hecho posible. Entre ambas figuras, incrustado en el suelo, se despliega uno de los detalles más sorprendentes del monumento. Es un gran mapa estelar de bronce y terrazo que reproduce la posición exacta de las estrellas y los planetas en el cielo del día en que la presa fue inaugurada. Sus creadores lo diseñaron pensando en el futuro más remoto. Sabían que el bronce y la piedra durarían milenios, y quisieron dejar grabado en el suelo un reloj celeste capaz de indicar, a quien supiera leerlo dentro de miles de años, la fecha precisa en que aquella obra se completó. Era un mensaje lanzado al porvenir, la voluntad de que la presa hablara a civilizaciones aún no nacidas. Y aquí aparece la verdadera razón que se escondía detrás de tanta belleza. Toda esta grandeza estética, las figuras aladas, el mapa de las estrellas, los suelos ornamentados, las torres esculpidas, no respondía a un simple deseo de embellecer. Respondía al momento en que la presa se estaba construyendo. Aquellos eran los años de la Gran Depresión, la peor crisis económica que había vivido el país, una época de miseria, de desempleo masivo, de esperanzas rotas. En medio de aquella obscuridad, un país entero necesitaba creer de nuevo en sí mismo, necesitaba una prueba tangible de que aún era capaz de lograr cosas grandes. La presa Hoover se convirtió en esa prueba, y para que cumpliera ese papel no bastaba con que funcionara, tenía que emocionar. Tenía que parecer un templo, un símbolo, un monumento nacional al que la gente pudiera mirar con orgullo y decirse que, pese a todo, seguían siendo capaces de domar ríos y mover montañas. La belleza de la presa no era un lujo, era una necesidad moral, una inyección de esperanza modelada en bronce y hormigón. Por eso la presa Hoover no es solo una máquina que produce electricidad y contiene el agua. Es también un monumento deliberado, pensado para inspirar, para durar y para hablar a quienes vinieran después. Sus creadores lograron que una estructura puramente utilitaria, un muro cuyo único fin era detener un río, se convirtiera en una de las imágenes más reconocibles y admiradas de su país, en un lugar de peregrinación para millones de visitantes. Consiguieron que la ingeniería y el arte, la función y la belleza, se fundieran en una sola obra que trabaja sin descanso y, al mismo tiempo, conmueve. La curva de hormigón que apartó al Colorado y le robó su fuerza era, además, una declaración de fe en el futuro. Pero mientras la presa se erguía como símbolo de triunfo, coronada de estatuas y mapas estelares, algo estaba ocurriendo muy lejos de allí, en el otro extremo del río. El Colorado había sido detenido, apartado, encauzado y aprovechado hasta la última gota de su energía. Y toda esa agua que ya no bajaba libre tenía que faltar en alguna parte.
En un lugar situado cientos de kilómetros más al sur, más allá de la frontera, un territorio entero empezaba a notar, en silencio, la ausencia del río que le daba la vida. En 1922, un naturalista llamado Aldo Leopold recorrió en canoa, junto a su hermano, el lugar donde el río Colorado se encontraba con el mar. Lo que vio lo dejó maravillado. Describió un paraíso de lagunas verdes, un laberinto de canales entre los que abundaba la vida. Había bosques ribereños de álamos y sauces, marismas, aves por todas partes, y en la espesura merodeaban jaguares, gatos monteses y una fauna tan rica que parecía imposible en el borde de un desierto. El delta del Colorado, el vasto territorio donde el río repartía sus aguas antes de entregarlas al Golfo, era uno de los grandes estuarios del continente, una explosión de vida sostenida por la llegada constante de agua dulce desde las montañas lejanas. Aquel Edén existía porque el río, cada año, cumplía su viejo pacto con la tierra y llegaba hasta el final de su curso. Hoy, ese paraíso ha desaparecido casi por completo. Quien buscara ahora las lagunas verdes de Leopold encontraría, en la mayor parte de aquel territorio, un lecho reseco, canales vacíos, llanuras de sal y una vegetación rala aferrada a un suelo agrietado. El delta que un día cubrió una extensión inmensa se ha reducido a una mínima fracción de lo que fue. El río que Leopold recorrió en canoa ya no llega al mar. Su viaje desde las montañas rocosas, que durante millones de años terminaba en el Golfo, se corta ahora mucho antes, y en la mayoría de los años ni una sola gota del Colorado alcanza el océano. Y el punto de partida de esa transformación, el momento en que empezó a apagarse el delta, tiene un nombre y una fecha. Fue la presa Hoover, en la década de 1930. Aquí se cierra el enigma que ha recorrido esta historia desde el principio. La pregunta era cómo se detiene un río que había excavado el Gran Cañón. Y la respuesta, ahora que hemos seguido el agua de un extremo al otro, se revela en toda su crudeza. El río no se detuvo, no se venció, no se aniquiló, no desapareció. Simplemente cambió de dueño. Toda la astucia de la ingeniería, los túneles que lo apartaron, la curva de hormigón que le robó su fuerza, las turbinas que convirtieron su energía en luz, no hicieron desaparecer al Colorado. Lo capturaron. Se apoderaron de su caudal para repartirlo entre ciudades, campos de cultivo y centrales eléctricas. Y toda el agua que se quedó en el camino, regando desiertos y encendiendo urbes, fue exactamente la misma que dejó de llegar al delta. La vida que floreció en un extremo del río se pagó con la vida que se marchitó en el otro. El mecanismo de esa desaparición fue tan silencioso como implacable. Cuando la presa cerró el cañón, el gigantesco lago que se formó detrás tardó años en llenarse. Durante todo ese tiempo, el agua que antes bajaba hacia el sur quedó retenida, acumulándose contra el muro. Al delta dejó de llegarle el caudal que lo mantenía vivo. Incluso las crecidas de primavera, aquellas inundaciones que renovaban cada año las marismas y arrastraban los sedimentos que construían la tierra, quedaron atrapadas. Y cuando el lago se llenó, el agua tampoco volvió a fluir libre, porque ya estaba comprometida, medida y repartida entre todos los que dependían de ella río arriba. El delta se convirtió en el último de la fila, en el heredero al que no le quedaba herencia. Sin agua dulce, las marismas se secaron. El estuario se volvió más salado que el propio mar, y los bosques y la fauna que Leopold había admirado se desvanecieron. Las consecuencias recayeron sobre un territorio situado al otro lado de la frontera, en México, y sobre las gentes que allí vivían. El delta del Colorado se extiende en su mayor parte por suelo mexicano, y fueron comunidades mexicanas las que vieron morir el río a sus puertas. Hubo pueblos que llevaban el nombre del Colorado y cuyos habitantes más jóvenes crecieron sin haber visto nunca correr el agua por su cauce. Para ellos, el río era un lecho seco, una historia que contaban los mayores, una ausencia. También los pueblos indígenas del delta, que durante generaciones habían vivido de sus recursos, de su pesca y de su tierra fértil, perdieron el sustento que el agua les proporcionaba. La transformación del río repercutió así, de manera directa,
en la vida cotidiana de miles de personas al sur de la frontera, unidas al Colorado por una relación tan antigua como el propio río. Frente a esta realidad, es importante mirar los hechos con serenidad y sin buscar culpables fáciles. La presa Hoover trajo enormes beneficios. Controló unas inundaciones que antes arrasaban comunidades enteras. Garantizó agua a regiones que sin ella habrían sido inhabitables. Dio electricidad a millones de personas y creó empleo en el peor momento económico de su siglo. Al mismo tiempo, formó parte de una cadena de obras que alteró profundamente el equilibrio del río y de su delta. Ambas cosas son ciertas a la vez. La misma agua que hizo florecer el desierto en un lado, dejó de florecer un estuario en el otro. Comprender la presa en su totalidad exige aceptar esa doble verdad, sin negar sus logros y sin ocultar su precio. Y la historia, por fortuna, no termina en el hecho seco. En años recientes, los gobiernos de los dos países que comparten el río, Estados Unidos y México, han comprendido que el delta no tenía por qué quedar muerto para siempre. Mediante acuerdos de cooperación han decidido devolver, de forma controlada, una parte del agua al tramo final del Colorado. A esas devoluciones deliberadas de caudal las llaman pulsos, porque imitan el latido de las antiguas crecidas naturales. En el año 2014 se llevó a cabo uno de esos pulsos. Se liberó una gran cantidad de agua para que descendiera por el cauce reseco, y ocurrió algo que muchos ya no creían posible. Por primera vez en cerca de 2 décadas, el río Colorado volvió a fluir a lo largo de su tramo final y alcanzó de nuevo el mar. El agua recorrió canales que llevaban años vacíos, brotaron árboles en las orillas, regresaron aves al delta y, sobre todo, regresó la gente. En los pueblos ribereños de México, los habitantes se acercaron al cauce para ver un espectáculo que muchos jamás habían presenciado. Hubo celebraciones a orillas del río recuperado. Niños que solo habían conocido un lecho de arena vieron correr el agua por primera vez en su vida. Durante unas pocas semanas, el Colorado volvió a ser, aunque fuera fugazmente, el río que había sido. Aquel regreso, por breve que fuera, encierra la lección más profunda de toda esta historia. El río que había excavado el Gran Cañón nunca fue verdaderamente destruido. Fue detenido, apartado, encauzado y repartido, convertido en luz, en cosechas y en ciudades. Pero seguía estando ahí, dócil y capturado, esperando escondido tras la gran curva de hormigón del Cañón Negro. Y en cuanto se le abrió de nuevo un camino hacia el mar, volvió a correr, volvió a dar vida, volvió a reunir a la gente en sus orillas como si nunca hubiera olvidado su antiguo oficio. La presa Hoover demostró que el ser humano es capaz de domar un río salvaje y arrancarle su fuerza. El pulso del año 2014 demostró que ese río, incluso vencido, incluso repartido hasta la última gota, conservaba intacta en algún lugar su capacidad de renacer. El agua no se detuvo, solo cambió de dueño, y bastó devolverle un instante de libertad para que recordara el camino hasta el mar. Hasta aquí el viaje de la presa Hoover y del río al que logró apartar de su cauce milenario. Si esta historia te ha hecho mirar de otra manera esa inmensa curva de hormigón, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal, para seguir descubriendo juntos los secretos de las grandes obras que ha levantado la humanidad. Nos vemos en la próxima historia.